Bueno, ahora vamos a tocar un tema del sistema de afijación, los afijos, que tiene que ver con los prefijos y los sufijos. Este sistema es muy importante porque tiene que ver con las inflexiones de la palabra, o sea, depende de las partículas, esas que ponemos al comienzo de la palabra o atrás de la palabra, que vamos agregando a la raíz de la palabra, es como cambia de categoría la palabra, que pasa de un sustantivo a un verbo o a un adjetivo o a un adverbio o cualquiera de las maneras, ¿no es cierto? Pero cambia la categoría de la palabra. Esas son las inflexiones y también las implicancias que tienen estos prefijos, ¿no es cierto?, que van adelante, tienen implicancias positivas, negativas o los que van atrás. Lo que es la inflexión, o sea, el agregar estas partículas de la fijación y la morfología, que es la forma de la palabra, están totalmente relacionadas y ligadas. Y es importante que ustedes tomen conciencia de los cambios, aunque no solo sepan de memoria, ¿no es cierto?, pero sí más o menos para que ustedes puedan identificar esa palabra, ¿no es cierto?, qué implicancia tiene de haber sido positiva a pasado a ser negativa, o esta palabra que era un sustantivo se ha transformado en un adjetivo, o ese verbo está transformado en un adverbio porque tiene un sufijo agregado atrás que es li, ¿no es cierto? O esta palabra positiva como important, se le agrega el un adelante y es unimportant, o sea, ya deja de ser importante. Es bueno que tengan conciencia y que sepan reconocer eso, porque se les va a pedir también que identifiquen una inflexión o un afijo o un sufijo. Nada complicado, pero es bueno que lo conozcamos. Entonces vamos a empezar con la explicación. Afijos son los sufijos y prefijos, pequeñas partículas que se agregan a las palabras para modificar su sentido. Comencemos por estos afijos: in, ir, non o an. Bien, vamos a dar ejemplos en general de in, ir o non y les voy a explicar. Por ejemplo, la palabra irregular. Bien, fíjense la palabra irregular, la palabra principal de aquí es regular. Le agregamos el ir y queda irregular, o sea, de ser algo regular ha pasado a ser algo irregular, ¿ven? Cambia el sentido de la palabra. Otra, por ejemplo, discomfort. Discomfort. Esto de comfort, de confortable, le ponemos el dis y decimos que no es confortable, es discomfort. Cambia el sentido de la palabra. Por ejemplo, illegal. Illegal. Esto es legal, es algo legal. Y le ponemos ill, vamos a agregar aquí también como uno de las partículas negativas. Legal es legal, illegal. Lo mismo, por ejemplo, literate. Debajo de esta que es igual. Si yo pongo literate, una persona literate es una persona educada, con educación, formada. Pero si yo le pongo illiterate, es una persona que no está formada y no está educada, es como si fuera una persona ignorante. Cambia el sentido de la palabra. Después, por ejemplo, otra es impossible. La palabra positiva es possible, pero le pongo im y ya no es posible, es impossible. O impatient. Ahí tengo otra, ¿ven? El adjetivo es patient, paciente, pero le pongo el im y es impatient. Y con el non, por ejemplo, le pongo non-smoker. Non-smoker. Es el non, Entonces, que smoker es el fumador y non-smoker es la persona que no fuma, es el no fumador. También otra, pues, en este sentido, puedo poner non-aggressive. Double G. Non-aggressive. Una persona aggressive es una persona agresiva, ¿ven? Son adjetivos. Non-aggressive es una persona easygoing, fácil de llevar, tranquila, relajada, es non-aggressive. O sea, cuando no encuentro el significado, ¿no es cierto?, el equivalente, y
por razones de un propósito de remarcar algo, uso estas partículas que marcan el cambio de sentido en la negatividad. ¿Ah? Y es un propósito. A propósito ha sido usada por el escritor porque nos quiere transmitir algo, remarcando las palabras en su negatividad. Luego tenemos el an, por ejemplo. El an muestra lo opuesto al significado del sustantivo, adjetivo o de adverbio al agregarlo, como les decía. Por ejemplo, les he dado el ejemplo de unimportant, que no es importante. Otro ejemplo es unacceptable. Algo acceptable es algo aceptable, pero unacceptable es inaceptable, esa es la traducción. Unnatural, algo natural, algo natural. Unnatural es algo que no es natural. Después en adverbio, por ejemplo, unacceptably. Miren, aquí tenemos unacceptable como adjetivo, que es inaceptable. Y miren el adverbio con li, aquí le he agregado el an, la partícula negativa, y después he puesto atrás otra partícula, el li, que lo convierte en adverbio. ¿Ven? Esta inflexión le da la negatividad y esta también, aparte, es el li, lo cambia la categoría de la palabra, de adjetivo a adverbio. Unacceptable es inaceptablemente. Inaceptablemente. Y otra con un, por ejemplo, es unprinted. Unprinted. Porque algo printed es algo que se puede imprimir y unprinted es que no se puede imprimir. No se puede imprimir. Bien. Vamos a los sufijos. Los sufijos son con la terminación ion, por ejemplo, se combina con verbos para formar sustantivos. Por ejemplo, un ejemplo de la terminación ion es conclusion. Aquí está el ejemplo. Conclusion, conclusión. Variation. Variation, variación, terminados en ion. Otro ejemplo es institution. 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 Bien. Después tenemos otros sufijos como por ejemplo el ist. Se combina con sustantivos para indicar la persona que realiza esa actividad. O sea, el ist al final es la persona que realiza la actividad de esa palabra. Por ejemplo, anthropologist, antropólogo. ¿Ves? Anthropology es la ciencia, la antropología. Y le agrego el ist y es la persona que realiza la actividad de la antropología, anthropologist. Columnist, columnista. Scientist, científico, viene de science. Therapist, terapista, viene de therapy. Therapy es el sustantivo, la terapia. Y therapist es el terapista, también sustantivo, pero es la persona que realiza la actividad. Vamos a otros sufijos, como en el caso de dom. Por ejemplo, se combina con sustantivos o adjetivos para formar nuevos sustantivos, el dom. Y se refiere a estado o condición. Ejemplo, freedom. ¿Ven? Freedom viene de free. Free es el adjetivo que es I'm free, soy libre. Free, libre. Pero le agrego el dom y lo convierto en un sustantivo. Freedom es la libertad. Freedom. Entonces, free es un adjetivo y le pongo el dom y lo convierto en un sustantivo. ¿Ven? Cómo agregar esas partículas, esos sufijos, hace que cambie la categoría de las palabras. Por eso la inflexión y la morfología están tan relacionadas. Por ejemplo, en esta palabra boredom. Bored es estar aburrido. I'm bored. Estoy aburrido. Pero le agrego el dom, boredom, y significa aburrimiento, sustantivo. Kingdom.
Bueno, aquí tenemos dos king, aquí tenemos dos, por ejemplo, king ya no es un adjetivo, king es un rey, y kingdom, esto ya no es adjetivo, es un sustantivo, king es la palabra rey, pero si yo le pongo el dom, kingdom significa reinado. ¿Mm? Ahora vamos, por ejemplo, con la otra partícula, ens. Ens. Se combina con verbos para formar sustantivos. Indica la acción, proceso o estado del verbo. Entonces, cuando ponemos al final la terminación del ens, se combina con verbos para formar sustantivos. Indica la acción, proceso o estado del verbo. Ejemplo, insistence. ¿Mm? Insist es el verbo de insistir. Insistence es insistencia. O sea que del verbo pasa un sustantivo. Correspondent. Correspondent es corresponder. Y correspondence es la correspondencia sobre algo. Por ejemplo, como en el caso del presente simple, la correspondence o concordance, la concordancia entre el sustantivo y el verbo. ¿Se acuerdan? Transference viene de transfer, de transferir, de transferir. Y le pongo el ens, transference, y se transforma en transferencia, de verbo a sustantivo. Luego tenemos el yan. El yan señala a la persona cuyo trabajo implica. Por ejemplo, comedy, comedian. O sea, de comedia, comediante. Comedy, comedian. History, de historia, historian, historiador. Luego tenemos el iti, iti. De un adjetivo pasa un sustantivo. Por ejemplo, continuous es algo continuo y continuity es la continuidad, pasa a sustantivo. Complex es algo complejo, un adjetivo. Pero complexity es la complejitud que tiene algo. Bien. Luego vamos a los sufijos, dentro de todo lo que son los afijos. Los sufijos se usan para formar adjetivos. Ejemplo, tenemos los al. Por ejemplo, de accident, que es un sustantivo, tenemos accidental, algo accidental. Es un adjetivo. Classic, clásico, classical, también es clásico. Y ic, por ejemplo, es la terminación ic de atom, atomic, de átomo, atomic, atómico. Symbol, de símbolo, symbolic, simbólico. Cambian. Y la terminación ive, por ejemplo, aggressive. Aggressive quiere decir agresivo y viene de aggression. Aggression, la agresión, es el sustantivo. Y le agrego ive, la cambia para aggressive, es agresivo. Luego tengo creative, creativo, viene de creation, de creación, el sustantivo, pero el adjetivo es creative, es alguien creativo. Y después tengo attractive, atractivo, viene de attraction, atracción. Con la terminación attractive lo convierto en adjetivo, atractivo. Y bueno, y ahí terminamos la parte esta de los afijos, como para que ustedes sepan reconocerlo. Con esto finalizamos la clase después de los afijos. Espero que hayan podido aclarar muchas ideas, es muy importante por el tema de las frases nominales, por el reconocimiento de las palabras, la identificación, nos va a ayudar mucho con el contexto y con las palabras de contenido, muchísimo, sustantivo, verbo, adjetivos y adverbios. Espero que haya sido claro, que los ejemplos hayan sido buenos, que mi explicación haya sido realmente clara para ustedes y precisa, que es a lo que apunto. Y los espero en la próxima clase presencial. Por favor, traten de seguir practicando con los textos. Y los próximos temas también van a ser importantes porque vamos a hablar de comparativos, de superlativos, de voz pasiva específicamente, y practicando permanentemente con más y más textos ya. Y por favor anoten todas las dudas que tengan para que podamos hablarlas, o a través del foro de dudas y consultas manden las dudas que tengan, yo les voy a contestar.
Y bueno, y eso es todo. Que tengan buenas tardes, un buen fin de semana y que Dios los bendiga.